Ay, disculpen, jóvenes, justo cuando les pedí un segundito, se apagó la computadora. Pero bueno, ya estamos de vuelta, gracias. Ok, entonces, voy a compartir pantalla. Ok. Entonces, regresando, ¿no? Entonces tenemos dos tipos de glándulas. Primero, una glándula. Es una o más células epiteliales especializadas en la producción y secreción de lo que sea. Bueno, de alguna sustancia. Y estas las dividimos entre las exócrinas y las endócrinas. Las que secretan algo al exterior y las que secretan algo al interior del cuerpo. Bien. Entonces, una membrana epitelial del epitelio consiste en una lámina de tejido epitelial y una capa de tejido conectivo subyacente. Arriba, recordemos, tenemos esto del tejido conectivo. Y entonces, ok. Conectivo, ya sea conjuntivo, cartilaginoso, óseo, sangre o linfa. Generalmente es el de sangre o linfa o conjuntivo. Más que nada el conjuntivo. O el de sangre o linfa, como veíamos. Y entonces tenemos el tejido epitelial más un tejido que conecte un tipo de tejido con otro, ¿no? Y los tipos de membranas epiteliales son mucosas y serosas. Las dividimos en estas dos. Entonces, primero debemos de saber que las membranas epiteliales seguramente van a ser endócrinas. ¿Por qué? Porque las exócrinas van pues al exterior, ¿no? Pero estas, las endócrinas, pues van a ir a más tejido. Y entonces, perdón, no, estas van al exterior, son exócrinas, perdón. Bueno, entonces estas las podemos dividir en mucosas y serosas. La membrana mucosa va a revestir una cavidad corporal que se abre al exterior. Disculpen, me contrapié. Como el tubo digestivo o las vías respiratorias. Eso nos lo estábamos hablando ahorita, ¿no? La capa epitelial va a secretar un moco que lubrique el tejido y lo protege de la desecación. La membrana serosa va a revestir una cavidad corporal que no se abre al exterior del cuerpo. Y consiste en un epitelio escamoso simple perdón, sobre una capa delgada de tejido laxo conjuntivo laxo, perdón. Este tipo de membrana secreta líquido en la cavidad que reviste. Entonces, ¿cuáles son algunos ejemplos de ello? Las membranas pleurales que revisten las cavidades pleurales de los pulmones. Las membranas pericárdicas que revisten la cavidad pericárdica del corazón. Y el peritoneo que recubre la cavidad abdominal. Entonces, más que nada, estas membranas epiteliales, que son el tejido epitelial pegado a una capa de tejido conectivo, va a producir algo hacia, depende hacia dónde sea, ¿no? Al exterior o al interior. Ok, a ver. Y entonces, por ejemplo, vemos aquí las capas de pared del estómago. Y entonces, bueno, vemos aquí está nuestro estómago. Y vemos primero que tiene varias capas. Esta, 2, 3.
Y aquí esta es una toma del estriado, es decir, aquí está la parte como exterior, ajá, de acá del estómago, y esta la interior, aquí donde están las estrías, o crestas. Muy bien, entonces tenemos aquí varias capas, y tenemos la mucosa, la capa más interna, luego la submucosa, y vemos que esta tiene las glándulas, y además van bastante más adentro, ¿no? La submucosa, luego la capa de músculo, aquí sería esta, la capa de músculo básicamente, la subserosa, y la serosa, la capa más externa. Entonces nos damos cuenta que en el mismo órgano tenemos los dos tipos de glándula, ¿no? De epitelio. Adentro las mucosas y afuera las serosas. Porque recordamos, las mucosas conectan con el exterior, y las serosas conectan con el tejido conectivo que va hacia pues el resto del cuerpo, ¿no? A otras células, a otros tipos de tejidos. Y bueno, vemos aquí en la submucosa están varios vasos sanguíneos, etcétera. El músculo, vemos cómo está, se ve claramente que es un músculo, y la subserosa, que es esta capita, ¿no? De acá. Bien. Ok. Entonces, pues bueno, de tejido epitelial ya vimos ahorita. Entonces, en términos bastante generales, porque bueno, nos podemos enfocar mucho más, pero en este momento no lo vamos a hacer. Ya vimos los tejidos epiteliales, tanto los de revestimiento como los glandulares. Básicamente la diferencia entre uno y otro es que ellos ellos producen sustancias y estos no. Ok, pero aún así sirven para separar, proteger y secretar. Las glándulas también lo hacen pues en cierto modo para proteger y separar, pero más que nada también secreta. Ok. Bien, ahora de los conectivos son estos tejidos que van a unir otros tejidos. Todo lo que esté entre un tejido y otro va a ser un tejido conectivo. Ahora, eso no significa que no tengan otras funciones más específicas. Estos tejidos conectivos van a ser el conjuntivo, cartilaginoso, óseo y sangre y linfa. Nos damos cuenta, entonces estos dos sirven para movimiento y sostén del cuerpo, el cartilaginoso y óseo, bueno, el óseo de sostén y el cartilaginoso de movimiento más que nada, la sangre y linfa, que conectan todo nuestro cuerpo. Por medio de la sangre, pues bueno, llevamos nutrientes, sustancias, hormonas, información, muchísimas cosas. Nuestros tejidos que conectan a todo el cuerpo uno con otro son el nervioso y el de sangre y linfa. Bien. Y el conjuntivo, que sí se va a encargar más que nada de pasar, como que hacer el paso de un tejido a otro. Bien. Entonces, vamos a ello. Ok. Entonces, casi todos los tejidos conectivos unen otras estructuras corporales y les dan sostén. Casi todo órgano del cuerpo tiene una armazón de tejido conectivo o conjuntivo que lo soporta y lo amortigua. Un segundito más, jóvenes, disculpen. Es que todavía un poco agripada. Entonces, tengo que parar un segundo. Ya voy, ¿eh? Ya, gracias. Continuamos entonces. Entonces,
casi todos los órganos del cuerpo tienen van a estar como rodeados, soportados por tejido conectivo, que los va a soportar y amortiguar. Entonces, algunos ejemplos son el cartílago y hueso, que van a soportar el cuerpo de los vertebrados y van a proteger órganos como corazón y pulmones. Y bien, la sangre es un tejido conectivo que va a transportar materiales, lo que comunica entre sí partes distantes de nuestro organismo, lo que va a, por ejemplo, los pulmones, el corazón, no están tan cerca del cerebro, pero la sangre se encarga de llevar este oxígeno hasta el cerebro. O el estómago, pues bueno, no está todavía mucho más lejos. Bueno, el intestino, el estómago están mucho más lejos del cerebro, y sin embargo va a conectar la sangre. Gracias a la sangre, pues bueno, los vasos sanguíneos podemos conectar uno con otro para transportar nutrientes o también transportar señales químicas, sustancias químicas para, no sé, desarrollarnos, ¿no? O, por ejemplo, los músculos de los pies, de las piernas, etcétera, al momento de crecer, el cerebro va a mandar señales mediante las hormonas, al resto del cuerpo para que se sigan reproduciendo las células, etcétera, o que vean en el momento que debe de ser ese tipo de crecimiento. Y pues bueno, esto también se hace mediante la sangre, ¿no? Ok, el tejido adiposo también constituye un colchón protector y almacena grasa. Eso de que busquemos, claro, la grasa siempre debe ser en niveles moderados, adecuados a nuestro cuerpo, pero el no querer tener nada, absolutamente nada de grasa en nuestro organismo, pues bueno, eso sería imposible para la existencia. ¿Por qué? Porque es lo que va a proteger a nuestros órganos. Nuestros pulmones, nuestro estómago, todo está cubierto de nuestros órganos vitales están cubiertos de una pequeña capa de grasa, que nos va a proteger de impactos del movimiento, de la existencia misma. Sin esta grasita, nuestros órganos se tallarían entre ellos y se dañarían. Gracias a la grasa, pues bueno, se mantienen en buen estado. Bien, hay muchos tipos de tejido conectivo y muchos sistemas para clasificarlos. Nuevamente, recordemos, la clasificación es algo muy del ser humano. Entonces, pues bueno, tenemos muchas formas de clasificarlo, pero algunos clasificaciones principales podrían ser tejidos conectivos laxo y denso, el tejido conectivo elástico, el tejido conectivo reticular, tejido adiposo, cartílago, hueso, sangre, linfa y tejidos que producen células sanguíneas. Okay. Bien, entonces no vamos a ver todavía las descripciones, pero sí vamos a ver, ¿no? Tejido conectivo laxo, elástico, vemos, todos son conectivos, pero tienen diferentes formas, ¿no? Adiposo, cartílago, tejido conectivo denso, reticular, el hueso y la sangre. Nos damos cuenta, son bastante variados, tienen diferentes formas, tamaños, etcétera, ¿no? Pero todos estos son tejidos conectivos. Ok, entonces los tejidos van a variar en detalles, como les comentaba, y para sus estructuras y en sus funciones. Recordemos, cuando estábamos viendo esta parte de la teoría de sistemas, que la estructura, las partes del sistema le van a dar las funciones. Es decir,
en este caso, para los tejidos que son parte de un sistema, y que son su propio sistema dentro de un sistema, que la forma en la que están constituidos también estos tejidos, va a hacer que sean capaces o no de hacer ciertas cosas. A pesar de que todos son células, estas células son diferentes y van a tener funciones diferentes. Ok. Y bueno, por lo mismo también somos organismos pluricelulares donde tenemos células especializadas. Y estas células especializadas no podemos existir sin ellas. ¿Por qué? Porque les faltaría algo al resto de nuestro organismo. Y pues bueno, no podríamos funcionar como tal. Un segundito más, jóvenes, por favor. Ya, disculpe, gracias por la paciencia. Ok. Ojalá que ahorita regrese su compañera Belén, pero pues bueno. Entonces, la estructura del tejido, pues bueno, le va a dar las funciones pues al tejido. Comúnmente los tejidos conectivos tienen relativamente pocas células y estas están inmersas en una extensa sustancia llamada intercelular, donde fibras microscópicas en forma de hilos dispersas en la matriz, un gel ligero, en la matriz va a ser este gel compuesto por polisacáridos, secretadas por las células. Las células de distintos tipos de tejido conectivo van a tener forma diferente y estructura, así como los tipos de fibras y matrices que secretan. Bien, la naturaleza y función de cada tipo de tejido conectivo las van a determinar en parte la estructura y las propiedades de la sustancia celular. Y entonces, bueno, como le comentaba, aquí tenemos el tejido conectivo laxo. Y bueno, tenemos la micrografía del conectivo laxo. Aquí son 50 micras. Y bueno, tenemos aquí fibras de colágeno. Nuestras fibras de colágeno y las fibras elásticas. Y los núcleos de los fibroblastos. Bueno, ¿dónde se encuentra principalmente este tipo de tejido? En todas las partes es donde sea necesario tener sostén, pero también elasticidad. Como en el tejido subcutáneo, que es lo que está debajo de la dermis de la piel. Entonces tenemos nuestro tejido epitelial. Recordemos aquí todas nuestras células iniciales juntas. Y luego vemos que van sacando unas a otras. Y tenemos entonces nuestra dermis. Y luego tenemos nuestro tejido conectivo laxo. Que va a tener las fibras elásticas y bueno, tiene elasticidad y también sostén. Por eso nuestra piel pues es un poquito más firme, ¿no? Ok. Y tiene el famoso colágeno, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cuáles son sus funciones? Sostén, depósito de fluidos y sales. Y bien, la descripción entonces son fibras producidas por los fibroblastos. Aquí están nuestros fibroblastos. Las fibras elásticas.
fibroblastos celulares incrustados en una matriz semifluida y mezclado con varias otras células. Entonces, bueno, ya está. Ok, entonces aquí tenemos nuestras fibras elásticas de este tejido conectivo laxo. Bien, ahora tenemos el elástico. Principalmente se encuentran estructuras donde debe expandirse y volver a su tamaño original, como los pulmones y las arterias grandes. Los pulmones ya sabemos que pues sí tienen que expandir y volver a su mismo lugar todo el tiempo, constantemente. Y también pues nuestras arterias principales, venas, etcétera, por el hecho de que pues bueno, en diferentes partes del día, con las diferentes actividades que tengamos, de estar sentado, estar parado, a caminar, correr, etcétera, e incluso con nuestros diferentes cambios de humor, miedo, enojo, relajación, felicidad, etcétera, y también con los distintos tipos de clima, o bueno, temperaturas, frío, calor, que esté templado, nuestros vasos sanguíneos, nuestras arterias, pues bueno, van a tener que expandirse y contraerse, dependiendo de qué tanta sangre, aparte de la cantidad de sangre que va a fluir, pues también las arterias grandes tienen que cambiar, ¿no? Ok. ¿Cuál es la función? Pues como lo dice su nombre, necesitan, confiere elasticidad. Son fibras elásticas ramificadas intercaladas con fibroblastos. Y pues aquí tenemos nuestras fibras elásticas. Si nos damos cuenta, están onduladas, con el propósito de que se expandan y luego vuelvan a ondularse, se contraigan, se expandan, etcétera, etcétera, ¿no? Bien. También tenemos el tejido adiposo, que va a ser esta capa de subcutánea, se va a encontrar en la capa subcutánea, debajo del cutis, también en almohadillas alrededor de ciertos órganos internos, como les comentaba, está pues lo de los pulmones, lo del el estómago, generalmente rodea pues la mayor parte de nuestros órganos vitales, para que no se tallen entre ellos, ¿no? Ok, ¿cuáles son sus funciones? Bueno, el almacenamiento de alimentos. Recordemos pues siempre que no utilizamos la energía que consumimos, la vamos a ir acumulando, como en forma de grasa. También funciona para aislamiento, sostén de órganos como las glándulas mamarias y los riñones. Ahora, estas células de grasa tienen forma de estrella al principio, algo así como... Bueno, ahorita hay una... Más abajo hay un esquema más específico, bueno, pero bueno, están así como delgadas, ¿no? Y conforme van acumulando gotitas de grasa, poco a poquito estas células en forma de estrella van a ir como engordando, ¿no? Hasta formar esta forma redonda típica, donde ya está llena de grasita, de grasa, ok. Bueno, también tenemos entonces el cartílago. ¿Dónde encontramos cartílago? Bueno, en muchísimas partes, ¿no? Más que nada en nuestro esqueleto. También lo encontramos en el esqueletos de soporte de tiburones y rayas, por eso son peces cartilaginosos. En extremos de los huesos de los mamíferos y otros vertebrados, anillos de sostén en las paredes de algunos tubos respiratorios, como la tráquea, y la punta de la nariz y el oído externo. Por eso en nuestra nariz, si la tocamos, no es completamente blanda, pero
pero tampoco es completamente dura. Se nota que no hay hueso, es cartílago. O nuestras orejas igual no son completamente blandas, tienen cierta firmeza, pero también no son, tampoco son huesos, son cartílago. Ok. Y entonces, bueno, ¿cuál es la función? Que tengan un sostén flexible. Aquí, pues bueno, las células condrocitos, separadas entre sí por sustancia intercelular, y las células ocupan lagunas. Ahorita, bueno, más adelante vamos a ver esto de las lagunas. Por aquí se nota, ¿no? Entonces tenemos los condrocitos, las lagunas, como que es un espacio donde se va a encontrar el órgano, digo, el órgano de la célula, y tenemos la sustancia intercelular, donde van a estar como nadando, se va a encontrar, pues se van a ir encontrando las células, ¿no? Ok. También tenemos el tejido conectivo denso, donde se encuentra en tendones, muchos ligamentos, y en la dermis de la piel. ¿Para qué sirve? Para sostén y transmitir fuerza mecánica. Mientras, recordemos, el laxo es para sostén también, pero aquí depósito de fluidos y sales. Y bueno, las fibras de colágeno pueden estar dispuestas de manera regular o irregular. Nos damos cuenta, ambas tienen fibras de colágeno, pero están constituidas de manera diferente. Aquí laxo están así como nadando, flotando, y aquí ya están ya bastante conformadas, ¿no? Tenemos aquí el núcleo, el fibroblasto, y las fibras de colágeno. Ok. Bien. Lo siguiente es el tejido conectivo reticular. Y bueno, también esto está a 50 micras, está un poco más alejado, y este está a 25 micras. Si lo reducimos, pues bueno, se va a decir que está un poquito más cerca. Si nos alejamos un poquito más, como acá, pues bueno, vamos a ver un poquito menos de detalles, pero vamos a seguir notando la diferencia entre el denso y el laxo, ¿ok? Bueno, entonces el tejido conectivo reticular, ¿cuál es su función? También de sostén, pero este se encuentra en el armazón del hígado, ganglios linfáticos y el vaso. Consta de fibras reticulares entrelazadas. Entonces vemos aquí las fibras reticulares. Y bueno, aquí están nuestras fibras reticulares. Para nuestro tejido conectivo reticular. Aquí vemos aquí las células y tienen las otras fibras reticulares. Ok, bien. Luego aquí también tenemos el hueso, pues bueno, ¿dónde nos encontramos el hueso? En el esqueleto, ¿no? De la mayoría de los vertebrados. ¿Cuáles son sus funciones? Soportar, darle soporte a nuestro cuerpo, a nuestro organismo. Sin él, pues sabemos que no podríamos estar parados, por ejemplo, sentados. Y proteger órganos internos, perdón. Tenemos pues las costillas, más que nada, las costillas y el cráneo nos ayudan, aparte del soporte, ayudan a proteger órganos muy vitales. Podríamos incluso vivir un momento sin no sé, el estómago, el intestino, lo que sea, ¿no? Pero, y son un poquito más resistentes, ¿no? Pero la parte del corazón y los pulmones son súper sensibles, delicados, y por lo tanto los organismos que sobrevivimos somos los que hicimos más eficiente el uso de estos órganos, de estas células, y que además bueno, hicimos más eficientes esto, y además tuvimos
algo que cuidara a nuestro cuerpo de pues de peligros exteriores, ¿no? Bien. Y bueno, ¿cuál es la función? Soporta y protege órganos internos. Perdón, continuamos con eso. También son depósitos de calcio. Y bueno, también son músculos esqueléticos unidos a huesos, ¿no? Depósitos de calcio para ocasiones futuras, ¿no? Bien, los osteocitos se encuentran en lagunas, en el hueso compacto, lagunas incrustadas en laminillas y círculos concéntricos de la matriz que rodean canales haversianos. Y entonces, bueno, aquí vemos un hueso, lo encontramos, digamos, tenemos aquí nuestro hueso, a ver. Aquí, imaginémonos, tenemos nuestro huesito. Y esta micrografía es como si lo hubiéramos cortado y estamos viendo el interior, esta parte. Entonces tenemos el canal haversiano, donde es un poco más, no está tan consolidado la célula, no es tan rígida, y vemos que así como los árboles van creciendo las células alrededor, en círculos. Entonces, y alrededor, en estos círculos, pues bueno, van a ir creciendo las células, y tenemos, por ejemplo, aquí una célula, y tenemos lagunas, y matrices, en donde se van a encontrar las células y las lagunas de los huesitos, de los huesos. Y finalmente tenemos la sangre, que como comentábamos, pues transporta un montón de cosas. Como lo dice aquí, las funciones son transportar oxígeno, nutrientes, desperdicios y otros materiales, ¿no? Transportar. ¿Y dónde se ubica? Bueno, dentro del corazón y vasos sanguíneos del sistema circulatorio. Y bueno, consta de células dispersas en sustancia intercelular fluida, que es el plasma. Aquí tenemos nuestros glóbulos rojos y glóbulos blancos. Y aquí tenemos diferentes tipos de glóbulos blancos. No todas nuestras defensas, no todos nuestros glóbulos blancos son iguales. Eso hay que saberlo. Y nos damos cuenta, aquí vemos nuestros núcleos, nuestros organelos. Y aquí en los glóbulos rojos vemos que están huecos. ¿Para qué? Para transportar aquí las sustancias, ¿no? Okay. Ok, a ver, permítame. Bien, ¿vamos bien hasta aquí, Alejandro? ¿Hay alguna duda, comentario hasta el momento? No, está bien. Ok. Bien, bueno, no ha regresado su compañera. Bien, entonces, los tejidos conectivos entonces van a tener fibras de colágena, elásticas y reticulares. Lo vamos a dividir el tejido conectivo en 3 tipos de fibra: colágena, elástica, reticular. Las fibras de colágena son las más numerosas y están formadas por colágenas, las proteínas más abundantes. El colágeno, es un material muy resistente y es lo que nos da resistencia a la carne. Aquí vemos, bueno, ahorita nos vamos a acercar un poquito más, ¿no? La resistencia a la tensión de las fibras de colágeno es comparable con la del acero. Imagínense, da bastante tensión, ¿no? Estas suelen ser onduladas, flexibles y permiten permanecer
intactas cuando el tejido se estira. Y entonces, son bastante resistentes a temperatura ambiente de manera normal. Pero bueno, si tratamos con agua caliente, el colágeno se convierte en una proteína soluble denominada gelatina. Con el colágeno vamos a poder formar gelatina. Y entonces aquí vemos, ¿no? Están un poco onduladas, juntas unas con otras, etcétera, ¿no? Vemos que tienen una forma bastante característica, ¿no? Bien. Ahora, también tenemos las elásticas, y estas se ramifican y fusionan para formar redes. Si bien las de colágeno son onduladas y flexibles, aquí estas van a ramificar y funcionar para formar redes y entonces ser estiradas por fuerza o después de regresar a su tamaño y forma originales. Aquí las elásticas, si las otras de colágeno están formadas por colágeno, las fibras de colágeno están formadas por colágeno, entonces las elásticas están formadas por la proteína que se le llama elastina. Y bueno, ellas experimentan el estiramiento. Las fibras reticulares son fibras, y bueno, aquí están, ¿no? Las elásticas, si vemos aquí, están como un poquito onduladas, porque en algún momento se van a estirar y luego otra vez a contraer y estirar, etcétera, ¿no? Y finalmente tenemos las fibras reticuladas, que son fibras ramificadas muy pequeñas que forman delicadas redes invisibles y pueden verse cuando un tejido se tiñe con plata y están compuestas de colágeno y un poco de glucoproteína, que serían estas. El armazón de muchos órganos como el hígado y ganglios linfáticos consiste en fibras reticulares. El hígado, si sabemos, es bastante, bueno, finalmente es un órgano, pero es bastante suave. Entonces, eso que hace que no se deshaga en nuestro cuerpo, pues son las fibras reticulares. Bien, entonces nuestro tejido conectivo va a tener células especializadas, como los fibroblastos, que son células de tejido conectivo que producen las fibras, van a producir las fibras, así como los complejos de proteína y carbohidrato de la matriz. Entonces aquí tenemos. Y los fibroblastos van a liberar componentes proteicos que van a pasar a formar parte de las fibras características. Estas células van a estar especialmente activas en tejido en desarrollo y es importante en la cicatrización de heridas. Cuando los tejidos maduran, disminuye el número y la actividad de los fibroblastos. Entonces tenemos aquí nuestro fibroblasto y sus partes, ¿no? Tienen ácido hialurónico, enzimas, está la matriz extracelular, las fibras de colágeno, la elastina y los factores de crecimiento. Aquí. Y vemos aquí nuestra célula con su núcleo, retículo endoplasmático, mitocondrias, sus fibras de colágeno que salen de ellas, los ribosomas, su aparato de Golgi y los microtúbulos, ¿no? Entonces, pues bueno, todo esto tiene que ver en un fibroblasto. Ok. Bueno, vamos a terminar con lo de los macrófagos. Ahora, ya vimos entonces que dividimos. El tejido conectivo lo podemos clasificar entre de colágeno, fibras de colágeno, fibras reticulares y fibras elásticas. Y luego tenemos que el tejido conectivo tiene algunas células especializadas como los fibroblastos y también como los macrófagos.
si bien los fibroblastos se van a encontrar en lugares que necesiten este tipo de estiramientos, de proteínas, de resistencia, de renovación. También tenemos a los macrófagos que se van a encontrar más que nada en el torrente sanguíneo, cuidando al cuerpo. ¿Qué son? Son células carroñeras o necrófagas del organismo. Y generalmente van a estar pues transportándose en el tejido conectivo. Y lo van a limpiar de detritos celulares y fagocitando materia extraña como bacterias, ¿no? Bien, por detritos, recordemos, son desechos de lo que sea. Detritos celulares, pues bueno, son desechos de nuestras células. Y además van a, todo lo que digan, esto no es de aquí, esto no es de nuestro cuerpo, se lo comen. Entre otros tipos de células, y entonces aquí tenemos a los macrófagos, ¿no? Ok. Tenemos nuestro macrófago con sus lisosomas. Y entonces, digamos, aquí está el cuerpo extraño, ¿no? En este caso son virus. Lo encuentra y entonces hace una evaginación para invaginar, para absorber al virus. Y aquí vemos cómo los lisosomas se van transportando aquí hacia la sustancia extraña. Y los lisosomas van a encargarse de romper las estructuras para deshacerse del organismo extraño, del cuerpo extraño. Y entonces una vez que se deshizo, pues tenemos los desperdicios tanto de los lisosomas como de del virus, en este caso, y después expulsan, ¿no? El contenido extraño. Y así se la pasan. Otros tipos de células que están en el tejido conectivo, que son especializados, son los adipocitos o células adiposas, que son estas. Células adiposas blancas. Y aquí, pues bueno, tenemos un tejido adiposo, esta es la piel. Tenemos nuestro tejido adiposo y vemos, ¿no? Aquí tenemos nuestro núcleo y se va llenando de grasa hasta llegar a una forma redonda. Y bueno, también tenemos a los mastocitos o células cebadas que van a liberar histamina durante las reacciones alérgicas, y los plasmocitos o células plasmáticas que secretan anticuerpos. Bien, y aquí tenemos un mastocito en reposo. Tenemos nuestros receptores de lo que vaya a ser como extraño. Tiene gránulos que contienen histamina y otros mediadores inflamatorios. Y cuando reciben la señal, pues bueno, las uniones cruzadas de la IgE, del anticuerpo, unida a los receptores del mastocito con antígenos multivalentes, provoca la liberación del contenido de los gránulos. Cuando vean necesario hacer esta reacción, pues bueno, va a liberar, ¿no? Ok, y finalmente los plasmocitos que secretan anticuerpos. Aquí tenemos tiene su núcleo, el retículo endoplasmático rugoso, las mitocondrias, el aparato de Golgi, y pues bueno, aquí tiene sus anticuerpos listos para ser liberados cuando se requiera. Ok. Vamos a llegar hasta aquí en la clase de hoy, ¿sale? La próxima clase ya vamos a continuar con el tejido conectivo laxo, el denso, también el tejido conectivo reticular, los cartílagos y hueso, y si nos da tiempo, yo espero que sí, la sangre y linfa. Sí nos da tiempo, yo digo que sí.
para ver, y ojalá podamos terminar a tiempo para que empecemos a ver tejido muscular, pero lo más seguro es que vayamos a llegar por lo menos al corazón, ¿no? Al tejido conectivo, que lo que es la sangre, ¿sale? Ok. Vamos bien hasta aquí, Alejandro. ¿Alguna duda de los tipos de tejido, la diferencia entre ellos, etcétera? No. Ok, perfecto. Entonces, pues bueno, gracias por conectarse nuevamente a esta hora. Voy a subirles el video por si hubo algo que no escucharon, igual porque Belén no pudo estar toda la clase, parece que se desconectó. Y pues bueno, pues les agradezco la presencia. Les deseo excelente semana. Cuídense mucho y pues nos vemos el viernes, ¿sale? Muchas gracias igualmente. Hasta luego. Gracias.